Matt y Rita habían estado casados durante 8 años. En teoría, eran la pareja perfecta. Matt tenía 39 años, un gerente de proyectos corporativos alto y bien formado que había ascendido desde humildes comienzos. Rita, de 34 años, era una exprofesora de literatura de secundaria que había dejado su trabajo hace 5 años para centrarse en construir la casa de sus sueños, apoyar el ascenso de Matt y tratar de formar una familia, aunque esa parte nunca funcionó del todo. Para los amigos y vecinos en su tranquila comunidad suburbana, eran una pareja modelo, guapos, educados, exitosos, y siempre aparecían juntos en los eventos, sonriendo cortésmente, incluso si detrás de esas sonrisas había silencios enterrados que nadie notaba. Pero dentro de su casa, de 4 habitaciones, con suelos pulidos y cortinas blancas, el aire hacía tiempo que se había vuelto rancio. La verdad era que la chispa se había apagado hace años. Las miradas que antes adoraban se habían convertido en miradas frías. Las conversaciones se volvieron mecánicas. Los toques eran menos afectuosos y más de rutina, como si marcaran casillas. Aún compartían la cama, pero dormir era lo único que ocurría en ella. Sus peleas no eran explosivas, pero eso era casi peor. Eran apagadas, pasivo-agresivas, llenas de ojos en blanco, sarcasmo y largos periodos de silencio. No acusaciones de infidelidad, no escándalos, solo aburrimiento, frustración, resentimiento. Matt, en particular, no notó lo profundamente que Rita comenzaba a desconectarse. Siempre estaba enfocado en el trabajo, reuniones una tras otra, viajes de negocios, llamadas a altas horas de la noche. Se convenció de que proporcionar económicamente era suficiente, que su silencio era solo cansancio, que cada pareja, después de algunos años, simplemente se establecía. Pero Rita no se había apuntado a ese tipo de acomodamiento. Rita tenía necesidades, emocionales, físicas, psicológicas. Extrañaba ser vista, ser deseada. Extrañaba ser una mujer, no solo una esposa. A veces se miraba en el espejo y sentía que se estaba desvaneciendo. La versión de sí misma que solía ser coqueta, espontánea, llena de vida, se había ido. En su lugar estaba alguien cansado, insatisfecho e invisible en su propia matrimonio. Comenzó a pasar más tiempo en línea. Instagram, Pinterest, grupos privados de mujeres en Facebook. Siguió páginas sobre redescubrirse a sí misma, autocuidado, y más tarde, foros más atrevidos sobre amas de casa aburridas. Comenzó inocentemente, solo charlando, leyendo publicaciones. Pero lentamente comenzó un cambio. Ella descargó un par de aplicaciones de chat anónimas, no para engañar. Al principio no, sino para sentirse notada de nuevo, deseada. Matt nunca lo supo. Lo que ninguno de los dos podría haber predicho es que la grieta en su matrimonio sería destrozada por su propia sangre, los sobrinos de Matt. Fue durante el verano, en una fiesta, en el jardín, que Matt organizó para celebrar su ascenso. El día estaba brillante, caluroso, con bistecs chisporroteando en la parrilla y música flotando perezosamente en el aire. Los familiares se reunieron, las bebidas chocaron y las risas resonaron. Fue entonces cuando Dan y Jake entraron. Dan, de 21 años, era el hijo del hermano mayor de Matt. Alto, engreído, seguro. Un estudiante universitario de 3er año con cuerpo de gimnasio, pelo desordenado y una sonrisa de suficiencia que insinuaba travesura. Jake, de 19 años, era más delgado pero más astuto. Inteligente con sus palabras, más callado pero ingenioso. Ambos tenían ese magnetismo bruto que los hombres jóvenes a principios de sus 20 a veces tienen, especialmente cuando lo saben. Saludaron a Matt como buenos sobrinos. Pero cuando conocieron a Rita, algo cambió. No fue inmediato ni obvio, pero estaba ahí. El contacto visual prolongado, la manera en que los ojos de Jake no dejaban sus piernas cuando ella se alejaba, la manera en que la risa de Dan parecía volverse más fuerte cuando estaba cerca. Y Rita lo sintió. Ese día llevaba un vestido ligero de verano con flores. Recordó notar cómo los ojos de Jake se demoraron un segundo más de lo debido en la tira de su vestido, deslizándose por su hombro. Dan hizo una broma sobre que parecía demasiado joven para estar casada, y ella se rió, no porque fuera gracioso, sino porque se sentía bien. Ese entusiasmo, ese cosquilleo, esa peligrosa electricidad que no había sentido en años. A medida que la fiesta se iba apagando y la mayoría de la gente se preparaba para irse, Dan y Jake se quedaron, ayudando a Matt a llevar cosas de vuelta a la cocina. Rita les ofreció limonada y se sentó con ellos afuera, conversando de forma trivial que coqueteaba peligrosamente con algo más profundo. Dan pidió su número por si querían su receta de pan de plátano, y Jake sonrió mientras ella lo daba. Matt, cansado por la barbacoa y ligeramente ebrio, se fue a la cama temprano. No notó el brillo en los ojos de Rita, que no había estado allí en años. Los mensajes comenzaron esa misma noche. Primero, un gracias. Luego, un cumplido coqueto. Luego, un emoji. Luego, una foto. No desnuda, pero sugerente. Dentro de una semana, los tres tenían su propio chat grupal privado.
apodos, bromas internas, palabras en clave. Y en 3 semanas había evolucionado a algo mucho más íntimo. La primera aventura física ocurrió un martes por la tarde. Matt estaba en un viaje de negocios en Delhi. Rita invitó a Dan a su casa para que la ayudara a mover muebles. No fue sutil. Ambos sabían por qué él venía. Se besaron en la cocina, tropezaron en la sala. Y cuando Rita yacía sin aliento en el sofá, ruborizada y temblorosa, sabía que había cruzado una línea a la que nunca podría volver. Pero no sentía culpa. Aún no. Ella se sentía... Disparador. Jake se unió una semana después. Rita lo encontró en una habitación de hotel fuera de la ciudad. Se sintió mal de la manera exacta en que ella quería que se sintiera. Una escapada secreta, una rebelión contra la vida que la hacía sentir como un fantasma, y no se detuvo. Comenzaron a encontrarse regularmente, a veces juntos, a veces por separado. Se convirtió en una adicción, cada encuentro más arriesgado que el anterior. Rita se transformó. Se vestía de manera diferente. Reía más. Ella ignoraba a Matt completamente ahora. No por odio, sino por indiferencia. Él ya no existía en su mundo. Su cuerpo pertenecía a alguien más ahora. O, en este caso, a dos. Una noche, durante una sesión particularmente intensa en una habitación de hotel, Dan sacó su teléfono y bromeó. «¿Querrás recordar esta noche?» Jake se rió. Rita dudó. Luego, accedió. Se miró en la cámara, con las piernas entrelazadas, los labios entreabiertos, gimiendo por chicos a los que solía cuidar durante las vacaciones familiares y, de alguna manera, eso la excitaba más. Después de eso, filmaron todo, en hoteles y baños, incluso en la habitación de invitados de la propia casa de Matt, mientras él estaba en una conferencia. Rita guardó cada clip en una carpeta oculta en su ordenador portátil, protegida con una contraseña, dentro de un directorio de trabajo ficticio llamado Planificación Presupuestaria 2018. Era cuidadosa, metódica, implacable. Lo que ella nunca supo, lo que ninguno de ellos vio venir, fue que todo lo que haría falta era un clic olvidado, una noche descuidada, una pantalla abierta para desatar el infierno. Y esa noche se acercaba. Esa noche llegó como cualquier otra. Un tranquilo jueves. La lluvia caía suavemente afuera, golpeando los cristales de las ventanas. Rita había pasado la mayor parte de la tarde tumbada en el sofá, viendo, desplazándose perezosamente por su teléfono, sonriendo ante los mensajes nuevos de Dan. Jake había enviado una selfie antes desde el gimnasio, sin camiseta, empapado de sudor. Sus dedos recorrieron la pantalla un segundo de más. El deseo bullía bajo su piel. No era estúpida. Sabía que la línea que había cruzado no era solo infidelidad emocional. Era traición impregnada de humillación. Pero en lugar de culpa, se sentía envalentonada. Su mente, torcida por semanas de secreto y adrenalina, se había vuelto adicta a la emoción del engaño. Cuanto más peligroso se volvía, más viva se sentía. No se trataba de amor, ya no. Se trataba de dominio, control, validación. Su matrimonio, en comparación, se sentía como un documento caducado enterrado en un cajón, antes relevante, ahora olvidado. Dan y Jake se habían convertido en su adicción. Coqueteaban con facilidad, la halagaban sin filtros, y le prestaban una atención voraz que la hacía sentir de 20 años otra vez. Hacían chistes que Matt no entendería, enviaban fotos que Matt nunca tomaría, decían cosas que Matt nunca se atrevía a decir. También se habían vuelto imprudentes, enviando notas de voz nocturnas con respiración pesada, burlándose de ella con videos de sus fiestas en el dormitorio, algunos incluso sugiriendo traer a sus amigos la próxima vez. Un fin de semana, mientras Matt asistía a un seminario de negocios en Bombay, Rita invitó a ambos sobrinos con el pretexto de reorganizar el garaje. El plan era tan audaz como insensato. Ni siquiera llegaron al garaje. Terminaron en el dormitorio principal, el dormitorio de Matt. La camisa de su tío todavía colgaba en el armario. Su colonia estaba en la cómoda. Nada de eso los desalentó. Si acaso, condimentó el momento. Rita, consumida por algo entre arrogancia y lujuria, exigió que lo filmaran. «Hazlo inolvidable», susurró. Esa noche, la cámara la capturó de maneras que nunca imaginó verse a sí misma. 2 jóvenes, ambos de la familia de su esposo, envueltos en pasión con una mujer que una vez enseñó inglés de 7º grado. El entusiasmo se había torcido en algo más oscuro, territorial, desequilibrado. Y aún así, ella lo guardó. La carpeta ahora se había hinchado con casi 2 docenas de clips, cada uno más explícito que el anterior. Le dio un nuevo nombre. Utilities Backup 22. Sí. Incluso colocó la carpeta dentro de 3 subcarpetas con nombres aburridos como archivos de impuestos e informes escolares. Pero Rita no era tan intocable como pensaba.
Su paranoia comenzó sutilmente. Una vez, Matt llegó a casa antes de lo esperado y encontró a Rita en la habitación de invitados, todavía desaliñada. Ella afirmó que acababa de terminar de limpiar. La miró, desconcertado por el rubor rojo en sus mejillas y el leve olor a colonia, de hombre. Pero no insistió. Nunca insistía. Otra vez, Jake envió un mensaje al número equivocado. Pensó que estaba texteando a Rita. No lo estaba. Afortunadamente, el mensaje era vago, pero fue un llamado de atención, demasiado cercano. A pesar de estos roces con el desastre, Rita no se detuvo. Escaló la situación. Compró lencería y dejó notas para Dan dentro de paquetes con nombres falsos. Le envió a Jake una tarjeta de llave de hotel una vez, escondida dentro de un libro usado, enviado a su dormitorio universitario. Incluso se atrevió a grabar con su teléfono mientras le hacía un lap dance a Dan en el cobertizo del jardín, alegando que solo estaba probando la visión nocturna. Lo que ella no se dio cuenta fue que la obsesión hace que la gente cometa errores. La noche que todo se desmoronó, Rita había estado editando un clip, eliminando el ruido de fondo, ajustando ángulos, añadiendo efectos de cámara lenta. Se quedó dormida antes de poder terminar. Su portátil permaneció abierto. La pantalla se atenuó, pero no se bloqueó. Matt, sufriendo de un leve dolor de cabeza e incapaz de dormir, bajó a la cocina. Abrió el frigorífico, sacó una botella de agua y bebió en silencio. Luego notó el tenue resplandor desde la sala de estar, el portátil de Rita. No lo habría mirado 2 veces de no ser por el parpadeo de movimiento en la pantalla. Se inclinó, esperando una pestaña de Netflix. En cambio, vio una ventana del explorador de archivos. Al principio, nada, solo nombres de carpetas aburridos. Luego, algo llamó su atención. Utilidades respaldo 22.zip. Un archivo comprimido. Extraño. Lo clicó. Nada lo preparó para lo que estalló en la pantalla. El momento en que se abrió el primer video, el corazón de Matt se detuvo. Sus propios sobrinos, su esposa, su dormitorio. Su mente gritaba. Sus manos temblaban, pero su cuerpo permanecía congelado, obligándolo a mirar minuto tras minuto agonizante. Hizo clic en otro archivo, luego en otro. Vio sus rostros, escuchó su voz, presenció momentos de intimidad, sumisión y placer quejumbroso. Todo grabado en alta definición con ángulos de cámara que sugerían que esto no fue un accidente. Fue intencional. Él no lloró, no esa noche. Copió la carpeta silenciosamente en una carpeta oculta en su teléfono. La botella de agua permaneció intacta en el mostrador de la cocina. Durante las siguientes 48 horas, Matt se desmoronó. No se desahogó, no la confrontó. Fue a trabajar, saludó a la gente, sonrió. Pero en su mente repetía las escenas una y otra vez. La traición no era solo marital, era tribal. Su sangre, sus propios sobrinos, se habían convertido en cómplices de una pesadilla que él no sabía que estaba viviendo. Observó a Dan bromeando en una videollamada con Rita, sin camisa, diciendo, «Tu esposo no tiene ni idea. Es hilarante». Jake respondió, «Me pregunto cómo sería su cara si viera esto». Ellos se rieron. Rita se rió. Matt apretó los dientes con tanta fuerza que casi se rompió una muela. Fue entonces cuando tomó la decisión. No podía divorciarse de ella, no después de lo que vio. Esto no era solo una infidelidad. Esto era una humillación irreparable. No podía permitir que anduvieran como si nada hubiera pasado, riendo, burlándose, continuando. Tenían que sentir lo que él sentía. Ideó el plan lentamente. Una cena de ascenso en el trabajo. Algo normal, no amenazante. Le dijo a Rita que invitara a algunas personas. Les dijo a Dan y Jake que vinieran temprano a ayudarle a preparar las cosas. Encargó la comida, compró vino, preparó la mesa, pulió la cubertería. Cada movimiento era mecánico. Rita notó algo extraño ese día. Estaba demasiado calmado, demasiado educado. No le pidió ayuda con los arreglos. No la regañó cuando ella desordenó una servilleta. No discutió cuando le preguntó por qué Dan y Jake eran los únicos invitados. Ella preguntó, ¿es solo una cosa familiar? Matt sonrió y dijo, exactamente. Esa noche, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte y el crepúsculo cubría la casa, Matt atenuó las luces. Colocó el control remoto junto a su plato y esperó a que todos se acomodaran. Dan llegó con una camisa negra, riendo. Jake trajo una botella de whisky. Rita bajó las escaleras con una blusa de seda. Todos se sentaron. Matt levantó una copa por la familia. Y con eso, presionó play. La pantalla cobró vida, y el silencio inundó la habitación. El video comenzó sin aviso, sin transición, sin explicación. Solo la aterradora y gráfica verdad parpadeando a través de la enorme pantalla OLED de 72 pulgadas colgada sobre la chimenea.
Las imágenes eran inconfundibles. La toma inicial revelaba a Rita vestida solo con un sostén de encaje negro arrastrándose por la cama. Su cama, la que ella antes hacía todas las mañanas, alisando las sábanas con precisión. Ahora servía como telón de fondo para una traición del tipo más perverso. Matt permanecía inmóvil, con los brazos cruzados, el rostro inescrutable. Jake fue el primero en reaccionar. Su vaso de whisky se deslizó de su mano, rompiéndose contra las baldosas, el líquido ámbar esparciéndose como sangre por el suelo. Dan se puso pálido como un fantasma. Sus ojos se movieron hacia la pantalla, luego hacia Matt, y luego de nuevo hacia la puerta, ya calculando qué tan rápido podía correr. Rita, congelada a medio bocado, se atragantó. Su tenedor cayó con un ruido metálico mientras sus labios temblaban. Su respiración se atascó en su garganta como un grito suplicando ser liberado. Susurró el nombre de Matt, pero salió quebrado y perdido. No, logró decir finalmente. Matt, por favor. La grabación cambió, mostrando ahora un primer plano de Jake detrás de ella, riendo descaradamente. Su voz llenó la habitación como un toque de muerte. ¿Todavía cree que estás en yoga? Rita se desplomó en el suelo, con las manos cubriendo su rostro. Matt no parpadeó. Su voz era baja, calmada, mortal. ¿De verdad pensaste que esto permanecería oculto?, preguntó, dirigiendo las palabras a nadie y a todos. No hubo respuesta. Caminó lentamente hacia el control remoto y pausó el video. La pantalla se congeló en un fotograma donde Rita sonreía, enredada entre ambos sobrinos, con el sudor brillando, el placer escrito en sus facciones. He pasado años construyendo esta casa, proveyendo para ti, sacrificando sueños, tiempo, para que pudieras vivir como una reina, murmuró Matt, su tono vacío de emoción, pero lleno de fuego. Jake retrocedió, con las manos levantadas. Tío Matt, por favor, fue un error, lo juro. No quise... La mirada de Matt lo detuvo a mitad de la frase. ¿Un error? Lo grabaste, te reíste, te burlaste de mí. ¿Y lo hiciste una y otra vez? ¿Eso suena a un error o a una elección? Dan intervino. Mira, hombre, éramos idiotas, ¿vale? No lo pensamos. Matt sacó una pistola de debajo de su chaqueta y la colocó suavemente sobre la mesa. Hizo un ruido sordo que resonó más fuerte que un grito. Rita gritó ahora, levantándose abruptamente y tirando su silla. Por favor, no hagas esto. Haré cualquier cosa. Matt, estaba perdida. No sabía lo que estaba haciendo. Él la interrumpió con un gruñido. Sabías exactamente lo que estabas haciendo, miró a Jake. ¿Recuerdas el día que te graduaste de la escuela secundaria? ¿Quién pagó por tu dormitorio universitario? ¿Quién firmó como aval en tu primer coche? Los labios de Jake temblaron. Tú lo hiciste. Matt se volvió hacia Dan. ¿Y tú? ¿Recuerdas esa entrevista de prácticas que echaste a perder el año pasado? ¿Quién movió hilos para que te aceptaran de todos modos? Los ojos de Dan se llenaron de lágrimas. Tío, lo siento. Por favor. Matt sacudió la cabeza. Lo siento no borra la traición. Sin previo aviso, levantó la pistola y disparó. Jake se dio vuelta, corriendo hacia el pasillo, pero la bala alcanzó su columna vertebral. Se desplomó de cara contra la pared, gritando de dolor. La sangre se esparció sobre la pintura blanca mientras él rascaba el suelo, con las piernas inertes. Dan se lanzó hacia Matt, tratando de arrebatarle el arma. En la lucha, Matt disparó 2 veces más. Una bala le destrozó la clavícula a Dan. Otra le atravesó el cuello. Borboteó, tambaleó y cayó hacia atrás sobre la mesa del comedor, derribando todo con un estruendo. Rita aulló. Se dejó caer de rodillas, arrastrándose hacia Matt, con las manos extendidas, temblando incontrolablemente. Por favor, nunca volveré a hablar con nadie. Podemos mudarnos. Borraré todo. Por favor, no hagas esto. Matt se cernía sobre ella, respirando con dificultad. El sudor comenzaba a rodar por su sien. Destruiste todo, gruñó. Te di amor, estabilidad, familia. Tú me diste un circo. Ella sollozaba violentamente, agarrándose de su pierna. Fui estúpida. Estaba desesperada. Ya nunca me mirabas. Se inclinó más cerca, sujetándole la mandíbula con brusquedad. ¿Así que los miraste? Ella gimió, asintiendo sin poder hacer otra cosa. Matt dio un paso atrás. Espero que el infierno tenga un espejo, dijo fríamente. Apretó el gatillo. El primer disparo le entró en el estómago. Ella jadeó, con los ojos abiertos de par en par, y cayó hacia atrás. La sangre comenzó a acumularse instantáneamente, tiñendo su blusa marfil de carmesí. Jadeó. Matt, por favor. Le disparó de nuevo. Esta vez en el pecho. Y de nuevo. Y finalmente en la cabeza. Su cuerpo se convulsionó una vez antes de quedarse inmóvil. El silencio descendió.
Solo el sonido del televisor zumbaba suavemente de fondo, congelado en una imagen pornográfica de una vida que ya no existía. Matt estaba de pie entre los escombros. Los agonizantes gemidos de Jake se desvanecieron en jadeos guturales. Dan ya estaba muerto. La forma sin vida de Rita yacía junto al mantel roto y las copas de vino destrozadas. Matt tomó su teléfono y llamó a su hermano mayor. No lloró. «Brian», dijo. Una pausa. «Maté a tus hijos». El silencio al otro lado era ensordecedor. Estaban durmiendo con mi esposa. Lo filmaron, escondieron, se rieron. Terminó la llamada sin decir una palabra más. Luego llamó al 911. «Soy Matthew Hollander. Acabo de dispararle a mi esposa y a mis 2 sobrinos. Están muertos. Estoy en el número 164 de Brookridge Drive. Ahora no tengo armas. Estaré afuera». Colgó, caminó lentamente hacia la puerta de entrada, se sentó en el porche y esperó, sin lágrimas, sin disculpas. Solo una mirada vacía hacia el cielo nocturno, preguntándose cuánto tiempo llevaba la traición echando raíces antes de finalmente florecer en carnicería. Las sirenas rompieron el silencio primero, distantes al principio, luego ensordecedoras. Luces rojas y azules se reflejaron en el rostro inexpresivo de Matt, mientras él permanecía inmóvil en los escalones de la entrada, con las manos cruzadas sobre su regazo, como un hombre que espera su juicio final. Los oficiales salieron de sus vehículos cautelosamente, con las armas desenfundadas, sin estar seguros de si el sospechoso todavía estaba armado. Pero Matt no se movió, no mostró resistencia. Lentamente levantó las manos como si se rindiera no solo a la ley, sino al destino mismo. Le ordenaron que se tumbara en el suelo. Él obedeció. Las esposas se cerraron con un clic alrededor de sus muñecas. Acero frío contra la piel, pero Matt no se inmutó. Sus ojos permanecieron vacíos, distantes, como si su alma ya hubiera cumplido su sentencia mucho antes que el sistema. Dentro de la casa les esperaba el horror. Oficiales experimentados, endurecidos por años de violencia, se quedaron atónitos. El sangre, los cuerpos destrozados, el video pausado todavía reproduciendo los gemidos de Rita en el fondo. Era grotesco, imperdonable e inolvidable. Los detectives comenzaron a recoger evidencia. La computadora portátil fue empaquetada, el teléfono asegurado, archivos de video transferidos. No tuvieron que buscar mucho. Matt lo había dejado todo abierto, casi suplicándole al mundo que viera la podredumbre que había descubierto. Por la mañana, los titulares gritaban más fuerte que cualquier sirena. Esposo ejecuta a esposa y sobrinos tras descubrimiento de video sexual. Triple asesinato conmociona Upper West Ridge. Una familia masacrada por secretos. La aventura de la esposa con los sobrinos del esposo se vuelve mortal. Los medios tuvieron un frenesí. Las camionetas de noticias se alinearon fuera del vecindario. Todos querían una parte de la tragedia. Los vecinos susurraban conmocionados. Viejos amigos de Rita lloraban frente a la cámara. Excompañeros de trabajo de Matt miraban fijamente a los micrófonos, llamándolo estoico, trabajador. No el tipo de hombre que perdería el control, pero lo había perdido. Y ahora el sistema de justicia tenía que decidir qué sucedía a continuación. La lectura de cargos de Matt llegó rápidamente. Vestido con un mono naranja, con las manos encadenadas, entró en la sala del tribunal con un paso lento y deliberado. No desafiante, no roto, simplemente acabado. La fiscalía lo presentó como un asesino metódico que planeó una ejecución. Lo llamaron sanguinario, calculador. Mostraron al jurado los videos recuperados. No todos, pero suficientes para exponer la humillación cruda que sufrió. La defensa no disputó los asesinatos. No trataron de reescribir los hechos. En cambio, se centraron en el porqué. Trajeron a psicólogos que hablaron sobre el trauma de traición, el colapso emocional y la devastación psicológica irreversible. Argumentaron que lo que Matt experimentó no fue simplemente adulterio. Fue una tortura emocional revestida de engaño, traición incestuosa y una humillación más allá de la comprensión ordinaria. Matt subió al estrado. Habló con sencillez, sin dramatismos, sin teatralidades. Confiaba en ella, dijo, mirando al frente. La amaba, construí todo a su alrededor, y ella lo destrozó, no solo con extraños, sino con mi sangre. Y se reían de ello una y otra vez, como si fuera una broma. Su voz se quebró solo una vez. No estaba tratando de ser un monstruo. Me convertí en uno. La sala del tribunal estaba dividida. Algunos veían a un villano, otros a una víctima convertida en verdugo. Los padres de Rita estaban presentes, sus rostros contorsionados de agonía, sin saber a quién llorar o a quién culpar. El hermano de Matt, Brian, padre de Dan y Jake, estaba sentado con el rostro serio, atormentado. No había visitado a Matt en la cárcel. No había hablado desde esa noche. El dolor lo había envejecido 10 años y 3 meses.
Y aunque detestaba lo que hizo Matt, parte de él no podía evitar arder de furia hacia sus hijos también, por su traición, por arrastrar a su tío a tal desgracia. El jurado deliberó durante más de 2 días. Finalmente, Matt fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en segundo grado, citando alteración emocional y provocación. No fue suficiente para una absolución, pero lo salvó de la pena de muerte. El juez lo condenó a 75 años, sin posibilidad de libertad condicional. No hubo explosión ni protesta. Matt simplemente asintió. Mientras lo escoltaban fuera de la sala del tribunal, se volvió brevemente hacia Brian. «Lo siento», dijo sin voz. Brian no respondió. Matt ahora reside en una prisión de máxima seguridad en Illinois. Su nombre ocasionalmente se vuelve tendencia, especialmente cuando los tabloides reempaquetan la historia con titulares sensacionalistas. No recibe visitas, ni siquiera cartas, ni conexiones familiares, ni acercamiento de viejos amigos. Él existe en las sombras, leyendo periódicos, barriendo pisos, mirando paredes, donde el tiempo parece doblarse en... Se produjo un documental 6 meses después del juicio. Netflix lo rechazó por ser demasiado gráfico, pero una plataforma clandestina lo transmitió. Explotó en visualizaciones. Llovieron comentarios, algunos llamándolo un monstruo, otros un mártir de la traición. La casa fue vendida. Los nuevos propietarios destruyeron la sala de estar y repintaron las paredes donde alguna vez se secó la sangre. Los vecinos dicen que todavía oyen crujidos extraños en la noche, que a veces, al amanecer, un grito de mujer resuena débilmente desde la cocina, aunque ya no viva nadie allí. En cuanto a Brian, se trasladó a Arizona. Evita entrevistas, rechazó ofertas de libros, enterró a sus hijos en un cementerio tranquilo y los visita una vez al año. No celebra cumpleaños, solo el día en que murieron. Nunca perdonó a Matt, pero tampoco los perdonó a ellos. La tumba de Rita sigue sin marcar. Sus padres no pudieron decidir qué grabar en la piedra. ¿Qué se puede escribir acerca de una mujer que destruyó 3 vidas y la suya propia en busca de un placer temporal? Algunas historias no tienen héroes, solo heridas. Lo que comenzó como el escape de una mujer solitaria se convirtió en una implosión catastrófica de la familia, el honor y la decencia humana. Matt no solo perdió a una esposa, perdió su identidad, su linaje, su propósito. Y aunque la prisión contenga su cuerpo durante décadas, fue esa sala de estar, en el momento en que el video cobró vida, la que realmente se convirtió en su celda. En ese segundo, la traición se desveló cuadro a cuadro. Ahí es cuando comenzó la verdadera condena. Algunas traiciones no solo rompen a las personas, las deshacen.